Y se acercan las elecciones y los tiempos de campaña se aceleran. La vocación, la voluntad de Telediario Televisión es llevar a todo el país las opiniones de todos los candidatos a presidente que pasen por nuestra región. ¿En apoyo de campaña o en campaña propia? Hoy nos visita el diputado nacional Nicolás del Caño. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenas Gracias. noches, ¿cómo estás? ¿Podemos decir que es precandidato a presidente o candidato o eso dependerá de qué? Bueno, mirá, vamos a tener seguramente en las próximas semanas una definición alrededor de las candidaturas del Frente de Izquierda en la fórmula presidencial y bueno, por supuesto si mis compañeras y mis compañeros me eligen para representar nuevamente en la fórmula presidencial del Frente de Izquierda, con mucho orgullo, como un gran desafío vamos a encarar esta tarea que por supuesto es tan importante, así que bueno, se sabrá en los próximos días, pero realmente para nosotros es un orgullo poder hoy representar a tantas trabajadoras, a tantos trabajadores, a tantos jóvenes que nos han dado su voto, nos han puesto allí en la Cámara de Diputados para llevar adelante una tarea que realmente para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de las razones, los motivos de su presencia en Río Cuarto, pero es inevitable plantear la coyuntura, lo que pasa con la inflación, el índice que se conoció hoy, las medidas que va a anunciar el gobierno mañana, qué expectativa tiene, cómo describe el cuadro de situación económica. No, bueno, el cuadro de situación creo que todo lo vivimos cotidianamente, ¿no? Lo que significa para las trabajadoras y los trabajadores los despidos, lo que significa la pulverización del salario, los tarifazos, lo que pasa con los jubilados. Mira, hoy una jubilada intentó quitarse la vida en el subterráneo de Buenos Aires. Se puso en la vía y bueno, el compañero que manejaba frenó a tiempo, rescataron a esta mujer y ella decía, no puedo comprar los remedios. O sea, miremos el límite donde estamos llegando, ¿no? O sea, hay una situación para muchos sectores de los más vulnerables realmente desesperante. El 50% de los niños, de las niñas y adolescentes son pobres en la Argentina. Entonces, cuando hoy tenemos a un gobierno que dijo que iba a combatir la pobreza, llegó a decir pobreza cero, que iba a bajar la inflación y tenemos este dato del día de hoy que... Digo, es un dato estadístico muy fuerte, pero muy fuerte es lo que sucede cuando vos vas al almacén, cuando tenés que pagar el boleto del colectivo, cuando no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, esta situación también, digo, hay que decirlo, no es como dice el gobierno de Macri que lo peor ya pasó, sino que lo peor está por venir, porque de la mano del Fondo Monetario Internacional, con todas las políticas que ellos siempre han pregonado, que han pautado, como por ejemplo, es decir, en Grecia que hicieron 13 recortes a las jubilaciones. Fíjate que con renegociaciones de por medio llevaron adelante una política que significó una catástrofe. ¿Pero se puede romper en esta coyuntura? ¿El próximo gobierno podrá romper con el fondo? Bueno, a eso iba. Fíjate que hay sectores de la oposición que están diciendo que habría que plantear una renegociación extendiendo los plazos de pago de esta deuda impagable verdaderamente, ¿no? Ahora, el Fondo Monetario ya dejó entrever, ya se ha dicho, por ejemplo, en una reunión que tuvieron con directivos de un banco, que ellos estarían dispuestos a hacer una renegociación. ¿A cambio de qué? A cambio de una reforma laboral, de una nueva reforma previsional, de más ajuste del gasto del Estado, es decir, menos dinero para la salud, para la educación, para viviendas. Entonces, nosotros no podemos aceptar eso. Fíjate que todo lo que nos prestó el FMI el año pasado fue para financiar la fuga de capitales. Es decir, con ese dinero no se hizo una sola escuela, no se compró una sola cama de un hospital. Fue todo para la fuga de capitales. Digo, más allá de que nosotros no compartimos este mecanismo del endeudamiento, que insisto, es decir, si no rompemos con el Fondo Monetario Internacional, como parte de una serie de medidas, que si querés ahora te planteo por lo menos nuestra visión, cuáles deberían ser, no hay perspectiva favorable a la mayoría del pueblo. Digo, eso es un engaño que están planteando distintos sectores de la oposición. Lo escuchamos a Massa, lo escuchamos a Labaña, lo escuchamos a Kicillof, decir, bueno, hay que plantear esta renegociación. Ahora, el fondo plantea esto a cambio, es decir, nada bueno para los trabajadores, para el pueblo, porque eso ya lo vimos con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina y en todos los lugares del mundo. En orden de prioridades para la sanidad de la democracia, ¿qué es más grave, esta situación económica que atravesamos o la pestilencia que está brotando del Poder Judicial?
Bueno, yo creo que van de la mano, o sea, es un régimen político, social, económico de conjunto que nosotros lo hemos criticado siempre, este entramado entre el Poder Judicial, sectores del Poder político. ¿Esto ocurrió siempre? Ahora nos yo enteramos yo creo que ahora de la política, la justicia, los medios. Esta connivencia, digo, ahora se expresa y está saliendo a flote toda esta mugre, digo, pero nosotros denunciamos en el 2012, por ejemplo, el Proyecto X, que básicamente era juntar información para hacer espionaje de dirigentes sindicales, activistas obreros en distintos lugares, dirigentes políticos opositores, y eso, digo, era el Proyecto X que hizo Gendarmería bajo el gobierno anterior. También denunciamos con nuestra compañera Miriam Bregman, ella denunció al agente infiltrado Balbuena, Américo Balbuena, que recién ahora después de 5 años es citado a indagatoria. Cuando fue el juicio a Echecolás con la desaparición de Jorge Julio López, en aquel momento también lo denunciamos. Entonces, digo, estas prácticas, esta utilización de los servicios de inteligencia, además, fíjate, Estiuso, que es el que estaba a cargo de la ex-CIDE, estuvo hasta casi el 2015, o sea, fines de 2014, desde el año 72, o sea, venían desde la dictadura esta gente, ¿no? Entonces creo que, a ver, mientras golpea duramente el ajuste, la crisis económica al pueblo trabajador y se benefician unos pocos, también sale a flote toda esta mugre que vemos cómo es utilizada por el gobierno de Macri, ¿no? ¿Por qué en Córdoba, en apoyo de Liliana Olivero, y no se logró la síntesis de la izquierda? A ver, 3 expresiones de izquierda en la provincia. Mira, yo creo que el Frente Izquierda de los Trabajadores, que lleva como candidata a gobernadora a Liliana Olivero y que lleva en sus listas a compañeras y compañeros muy jóvenes en las listas de legisladores. Recordemos que el Frente Izquierda hoy actualmente tiene 3 legisladores, uno de ellos nuestra compañera Laura Vilches del PTS. El Frente Izquierda en Córdoba y en todo el país expresa la unidad de esa izquierda anticapitalista y socialista. Nosotros somos 3 fuerzas que venimos sosteniendo esta unidad desde el año 2011, que hemos convocado a otras fuerzas a sumarse, que lamentablemente no se han sumado en estas elecciones adelantadas. Estamos discutiendo y debatiendo hacia las elecciones nacionales, pero más bien habría que preguntarle a aquellas fuerzas o a aquellos compañeros, compañeras que no se han sumado a esta unidad anticapitalista y socialista, por qué no lo han hecho en todos estos años, porque fíjate, nosotros hemos conquistado una representación de 40 bancas parlamentarias a lo largo y a lo ancho del país, en el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que está operando, que no logran sumar? No, nosotros creo que hemos logrado sumar mucho, inclusive otras fuerzas más pequeñas de la izquierda se han venido sumando a lo largo de estos años, y yo creo que eso nos ha permitido esa presencia no solo parlamentaria, sino también en los lugares de trabajo, en las comisiones internas, en los cuerpos delegados, en los centros de estudiantes. Y bueno, creo que es fundamental, o sea, se ha visto el papel y el rol de las diputadas y los diputados del Frente de Izquierda en Córdoba, especialmente acompañando a las trabajadoras y a los trabajadores, al movimiento de lucha de las mujeres, que el año pasado se expresó con la Marea Verde, bueno, la trayectoria de compañeras como Liliana Olivero y la juventud que expresan nuevas compañeras como Laura Vilches y otros compañeros y compañeras que ahora van en las listas, que realmente van a expresar esa pelea y defender esas voces que realmente, si no está el Frente de Izquierda, no se hacen escuchar, porque ninguna otra fuerza política toma la demanda, por ejemplo, de la juventud, ¿no? Fíjate, bueno, acá en la ciudad de Río Cuarto, son 7 de cada 10 jóvenes que trabajan en situación no registrada o en negro, como se le llama, y es un flagelo que tiene la juventud, porque además con salarios muy inferiores a los adultos, es decir que hoy charlábamos con varios jóvenes que estudian en la universidad y que trabajan aquí en Río Cuarto y nos decían, bueno, la verdad que se nos hace cada vez más difícil poder sostener una carrera universitaria. Finalmente, Sí. Nicolás, la aspiración de la izquierda es seguir creciendo en representatividad parlamentaria, pero evidentemente llegará un momento en donde tendrán que tomar decisiones. Lo hicieron en el 2015. Viéndolo en perspectiva, ¿fue un error no apoyar a una de las 2 fórmulas en el balotaje, concretamente a Scioli? Si ahora se presenta la disyuntiva Macri, Cristina Fernández de Kirchner, ¿vuelven a abstenerse o a convocar el voto en blanco? Nosotros, mira, ¿hacen autocrítica de aquella medida? Mira, nosotros creo que ese cuestionamiento se torna cada vez más irrisorio, ¿no? Porque fíjate que propios sectores del kirchnerismo han dicho que ellos boicotearon la campaña de Scioli. De hecho, cuando
se conoció la candidatura de Scioli, de Massa y de Macri, 678 había titulado "Los fondos buitres tienen sus candidatos", ¿no? Entonces, digo, nosotros somos una fuerza anticapitalista, socialista, nunca vamos a apoyar candidatos como Macri o como Scioli, que en su momento planteaba un programa muy claro: devaluación, ajuste de tarifas, planteaba quita de retenciones a las patronales del agro, y además iba a poner a Sergio Berni como ministro de Seguridad, que es claramente alguien que se vanagloria constantemente de haber hecho 2000 desalojos de rutas y de gente humilde, como lo vimos, por ejemplo, en el barrio Papa Francisco. Entonces, digo, nosotros somos una fuerza socialista, anticapitalista, y en eso está claro, pero habría que ver, por ejemplo, cuántos actos acompañó Cristina Kirchner a Scioli en aquel momento. Digo, lo dicen funcionarios como Álvarez Agis, que fue viceministro de Kicillof. Dice, nosotros boicoteamos la campaña de Scioli, y eso, digo, creo que es lo que tendrían que reclamar aquellos que, o sectores del peronismo como Massa, que votó a Macri. ¿Volverían a posicionarse de igual manera? Nosotros lo que vamos a plantear en esta campaña, digo, porque ahora tampoco están los candidatos definidos. Sí. Lo que vamos a plantear en esta campaña, te decía, punto número 1, queremos discutir ruptura de los pactos y acuerdos con el FMI, no pago de la deuda. Queremos que se plantee el fin de los tarifazos con una salida de fondo, que es renacionalizar todas las empresas privatizadas de servicios públicos, que recordemos, Menem las privatizó y las entregó por precios bajísimos. Se les concedió una tarifa dolarizada ya en aquel momento, después se le dieron subsidios millonarios, y ahora con estos tarifazos que saquen el bolsillo del pueblo, se están llenando los bolsillos a costa nuestra. Entonces, una gestión de las trabajadoras y los trabajadores con el control popular de los usuarios, con la ayuda de los técnicos de las universidades públicas, podría permitirnos una planificación racional, que todos tengan acceso a servicios básicos como el gas, como la luz, y que sean, por supuesto, accesibles. Te digo algunas cuestiones, ¿no? Nuestro programa es mucho más abarcativo, y eso es lo que queremos discutir, y a la vez fortalecer al Frente de Izquierda significa fortalecer a la única fuerza política que plantea una verdadera alternativa para que esta vez la crisis no la paguemos los trabajadores y el pueblo, como pasó en el 2001, como pasó en el 89, sino que la paguen los especuladores, los grandes bancos, los que la generaron. Gracias por venir, Nicolás. Seguramente habrá oportunidad de dialogar nuevamente de aquí hasta las pasos primero y las generales después. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.